Bienvenidos a todos nuevamente en este espacio. La verdad que estoy muy contento, estamos muy contentos todos los que formamos este espacio de tenerlos a todos ustedes de tantos lugares. Nos sentimos muy cómodos de tenerlos en nuestra casa. Y hoy es un día especial porque hoy vamos a incorporar algo absolutamente nuevo a estos talleres de la universidad. Siempre se ha dicho que la homeopatía tenía algo que ver con la psicología y pocas veces hubo un encuentro real entre lo que es una psicoterapia, digamos así, homeopatizada, o una homeopatía que vaya de la mano de la psicología, ¿no? Hace muchos años se conocen y nuestras anfitrionas de hoy, la doctora Ania Skop, queridísima amiga de muchos años, lo mismo que Inés Lorenzo, la licenciada Inés Lorenzo, que entre ellas dos van a mostrarnos cómo se articula esta relación entre la psicología y la homeopatía. Porque el homeópata no puede tener una mirada psicológica, tiene que tener una mirada homeopática, una observación homeopática del paciente, no psicológica. Y de la misma manera el psicólogo no puede tener una mirada homeopática del paciente, sino una mirada psicológica. Sin embargo, esta articulación enriquece la relación médico-paciente, esta articulación. Y en algunos pacientes yo les diría que es imprescindible. O sea, hay muchos pacientes que nos es casi imposible tratarlos con homeopatía si no vamos de la mano también de la ayuda terapéutica de la psicología. Así que, bueno, en esta relación es de la que nos van a hablar Ana y nos va a hablar Inés. Así que, bueno, les agradezco a las dos muchísimo esta colaboración. Y bueno, vamos a pasar un tiempo bastante lindo. Así que muchos abrazos a todos en Latinoamérica, en Argentina, en España, en Italia. Gracias por estar. Y bueno, Ana, te dejo la palabra. Nosotros le agradecemos a la Universidad Candegave este espacio que nos ofrece a los profesionales de la salud mental, que nos hemos formado como homeópatas, porque vamos a intercambiar experiencias y vamos a charlar no solamente del papel de la homeopatía y de cómo se articula con la psicoterapia, sino además cómo ayuda el algoritmo Candegave a la posibilidad de la elección de un remedio más adecuado en estos casos. Y dice Hahnemann, explicando el tema de las enfermedades mentales: tengo poco que agregar sobre la cura de las enfermedades mentales y del ánimo. Estas deben ser curadas del mismo modo que todo el resto de las demás enfermedades, mediante un remedio que, de acuerdo a los síntomas físicos y anímicos que produjo en una persona sana, sea el poder morbífico más parecido posible al estado patológico. O sea que para el homeópata nosotros enmarcamos la comprensión mentales dentro del concepto global que tienen todos los procesos mórbidos y no como un tipo aislado de enfermedad. La idea es esta: las enfermedades mentales no son una clase separada de enfermedades. Tienen, al igual que todas las enfermedades humanas, síntomas físicos y síntomas psíquicos. Lo que ocurre es que el paciente que se consolida como un paciente con enfermedad mental o con patología de tipo psicopatológica es un paciente que ha condensado todo el disturbio de su energía vital en síntomas que son mentales. ¿Ahora se está escuchando? No, qué desastre. Perfecto, perfecto. Ahora te estamos escuchando perfecto, Ana. Muy bien. Entonces, ¿por qué son tan difíciles de curar? Porque ante el síntoma mayor y preponderante van a desaparecer en simultáneo todos los demás síntomas morbosos. Muchas veces ocurre que viene a vernos un paciente que de chico era asmático o tenía algún trastorno físico que desaparece cuando en la adolescencia aparece la representación de todo su disturbio
en la condensación de un solo síntoma, que pueden ser síntomas de tipo mental. Y esta es la clave de comprensión del desarrollo natural de las enfermedades naturales, que es semejante a todo el resto de los fenómenos de la naturaleza. En este mismo espacio lo escuchamos a Marcelo el sábado 1 de agosto, cuando dio la charla sobre impregnología, y dijo: desde la visión de la cuántica, para que una forma aparezca como manifestación, como lo manifiesto de lo que sería el territorio de lo implicado, lo que organiza por debajo, debe ocultarse otra manifestación. Para nosotros, ¿qué es lo desplegado en el paciente? Los síntomas, eso es lo manifiesto, que son el resultado de un orden interno del principio vital que está mórbidamente expresando algo mórbido, y que está esa morbilidad del principio vital está en desarrollo permanente y lleva en sí todo lo que lo produce e interviene en su complejización, así como una susceptibilidad propia que implica una capacidad de ir hacia donde lo lleve, su potencialidad y en la condición de su circunstancia particular. Este mismo mecanismo, este mecanismo de un orden que subyace, es de una determinada manera cuando el principio vital está en enfermedad, y es de otra manera cuando el principio vital está en el proceso de curación. Por eso es que los pacientes que reciben homeopatía, muchas veces, a medida que el tratamiento homeopático va avanzando, van desapareciendo los últimos síntomas que se presentaron en el paciente y reaparecen los síntomas anteriores, que es lo que el homeópata llama retornos. Esa reaparición del síntoma anterior indica que hay un orden para la curación, así como hay un orden para la enfermedad. Si la enfermedad comenzó siendo una enfermedad de la totalidad en su manifestación física y psíquica y se condensó en un síntoma psíquico, a medida que la curación se va dando, van a reaparecer los síntomas anteriores. Entonces, en la vida de una persona enferma, la aparición en el tiempo de un síntoma predominante con desaparición del resto, como lo vemos, por ejemplo, en un brote delirante, es la forma de expresión que expresa el nuevo nivel de fragmentación que alcanzó el dinamismo enfermo del paciente, con acallamiento y desaparición aparente de otras expresiones. Los brotes psicóticos para el homeópata no son sino el estallar del disturbio del principio mórbido, del principio vital mórbidamente afectado, con muy pocos síntomas. Lo llamamos cuadro defectivo, decimos que es una reagudización del cuadro crónico a predominio de síntomas mentales, y que va a obligar a que, si no vemos todo el dinamismo, trabajemos exclusivamente sobre lo que aparece en ese momento, con un medicamento que el homeópata desde el comienzo sabe que es parcial, va a ser fragmentario, y la utilización de ese medicamento es lo que va a facilitar que el principio vital pueda desplegar otras formas de manifestación mucho más profundas, que nos lleve a un remedio mucho más profundo, que modifique todo el dinamismo del principio vital, para que éste retome el orden o estado que naturalmente le corresponde. Me voy a comentar un poquitito lo que estaba diciendo Ana hasta que retorne la conexión con Ana. Esto que está hablando Ana es fundamental entender. ¿Se está escuchando, Marcelo? Ahora te escuchamos, Ana, se cortó y ahora te volvemos a escuchar. No, yo no escucho ahora. Estaba diciendo que lo que estabas comentando vos de este concepto de orden y de lo que se implica y el orden explicado de los fenómenos, cómo cuando aparecen síntomas se ocultan otros, y esto hace que es el desarrollo de la energía vital a través de la vida de una persona, que va mostrando a veces etapas distintas, que cuando aparece una etapa la otra debe ocultarse, es lo que nos demuestra que estas enfermedades son enfermedades defectivas,
o como decimos en el método de la homeopatía pura, enfermedades de nivel 4, ¿no es cierto? Que son las más difíciles porque uno se encuentra con ese cuadro psiquiátrico y prácticamente no tiene posibilidades de hacer una historia hacia atrás. Pero lo importante de tener este concepto es que uno sabe que va a dar un remedio parcial. Hay un factor principal que es la contención del paciente, que no puede ser hecha viéndolo al paciente una vez cada 2 o 3 meses, ¿no? Es la contención de estos pacientes y sobre todo, algo que seguramente va a decir Ana, la posibilidad que tenemos que hay que tener de observar qué es lo que sucede con el paciente. Este tipo de pacientes deberían ser, digamos así, seguidos cada 2 o 3 días. Sería importante el paciente volverlo a ver más o menos seguido, porque sabemos que estamos dando un medicamento parcial que lo único que va a hacer es estimular la energía vital, y si el paciente tiende hacia una mejoría, van a surgir síntomas que a lo mejor nos van a indicar el remedio más profundo de la totalidad. Así que es muy importante saber esto a priori. En estos pacientes de nivel 4, o pacientes defectivos, o de la psora muy desarrollada, como decía Hahnemann, lo más importante es estar atento a eso que va a aparecer, porque uno sabe que tiene que va a dar un medicamento que sea nada más que un paliativo. Yo diría, hasta que Ana resuelva el problema, no sé si sería mejor que Inés hables vos, o te parece que lo tuyo tiene que estar dado en el contexto de Ana, previo. ¿Me estás escuchando, Inés? ¿Qué te parece, Inés? ¿Podés hablar Sí. vos ahora? ¿Bien? Sí, no hay problema. No hay problema. Bueno, seguimos con vos hasta que Ana solucione lo suyo. Bueno, te vuelvo a presentar. Inés Lorenzo, esta amiga de hace tantos años, con lo que comparto varios pacientes, y que sabe mucha más homeopatía que muchos homeópatas. Así que bueno, adelante. Bueno, buenas tardes. Esperemos que Ana pueda solucionar el problema. Vamos a ver ahora entonces un enlace entre la psicología y la homeopatía. Ana también iba a hablar de un caso, pero bueno, les voy a mostrar desde el punto de vista de la psicoterapia para poder avanzar. Bueno, la idea que yo empecé a trabajar hace muchísimos años es una propuesta en psicoterapia que sea acorde a la doctrina homeopática. Y entonces fuimos haciendo, ya hace más de 25 años, una propuesta de un camino desde la investigación clínica. Y uno de los ejes que tiene la homeopatía, que es muy importante, es la supresión. El concepto de supresión, que también aparece en psicoterapias. Cuando se produce una supresión, tenemos iatrogenia en psicoterapia y hay una perturbación en el tratamiento homeopático. Entonces, bueno, vamos a ir viendo algunos temas, algunos ítems de esta propuesta en psicoterapia, pero acorde a la doctrina. Hahnemann dice, defino enfermedad como una desarmonía del estado de salud humana. Esta expresión solo debe indicar lo que no son ni pueden ser las enfermedades. No son modificaciones químicas ni mecánicas de la sustancia corporal material y no dependen de una sustancia morfífica material. Son únicamente desarmonizaciones dinámicas como de índole espiritual de la vida. Es otra concepción, estamos en otro paradigma. Para la homeopatía es muy importante la individualización. Cada persona. Cuando nosotros recibimos a nuestros pacientes, nos cuentan los síntomas. Por ejemplo, de un trastorno de pánico, tengo sudoración, mareo, respiración, ahogo.
Bueno, los síntomas comunes del trastorno. Y eso tiene un título, y todos los pacientes reciben, desde el modelo alopático, la misma medicación. Para la homeopatía, como está este concepto de individualidad, no todos los pacientes que vienen con estos síntomas van a recibir el mismo medicamento, va a recibir un medicamento diferente. Lo mismo pasa con un paciente que se presenta con un cuadro de depresión y nos cuenta sus síntomas, pero tampoco van a recibir todos el mismo medicamento, porque se va a individualizar lo que ustedes saben en la historia biopatográfica homeopática. Entonces, bueno, así con todos los diagnósticos que recibimos, siempre es la individualización. Hahnemann en su obra dice, en el parágrafo 252 del órgano, si en una enfermedad crónica la utilización del mejor medicamento homeopático, elegido en la dosis adecuada, la más pequeña, no produce mejoría, esto es una señal segura que aún continúa existiendo la causa que sostiene la enfermedad, y en ese caso se halla una circunstancia en el régimen de vida del enfermo o en su entorno que debe ser abolida si se quiere lograr una cura duradera. Esta es la única propuesta donde hay una combinación de lo que le sucede al paciente cuando recibe el medicamento e ir viendo también las circunstancias. No porque otras psicoterapias no tengan en cuenta la historia y las circunstancias del paciente. Lo que digo es que hay un enlace en las circunstancias y en la historia del paciente con el medicamento que recibe. Por eso en nuestro trabajo lo que hacemos es poder discernir cuál es el marco de la psicoterapia para trabajar en los obstáculos a la curación y cuál es la enfermedad crónica a medicar. Son campos diferentes, pero que tienen que estar interrelacionados para no confundirnos, porque muchas veces sucede que se puede medicar lo que llama Hahnemann una enfermedad aparente, y no la enfermedad crónica. Y muchas veces en psicoterapia, el psicólogo puede pensar que puede resolver situaciones que corresponden al campo de la homeopatía. Entonces este es un enlace de la medicación con las circunstancias y lo que Hahnemann llama los obstáculos a la curación, que es donde se tiene que discernir ese campo de trabajo. También tenemos la problemática del diagnóstico. Kent, un homeópata, en su obra Escritos Menores, dice, los pacientes suelen preguntar por el diagnóstico. Algunos pacientes preguntan por un diagnóstico. ¿Qué opinión se tiene de este? La respuesta, por supuesto, será, ¿me ha dicho todas las desviaciones de su salud, todos los disturbios acerca de los cuales usted sabe? Sí, bien, esto es lo que usted tiene. La propuesta de Hahnemann, en el parágrafo 81 del órgano, dice, ¿cómo es posible que la adopción de una denominación fija y única pueda justificar un tratamiento médico idéntico, puesto que este nombre representa varias cosas diferentes? En el gran número de estos nombres inadecuados, que representan un diagnóstico determinado, ¿cuántos hay que son equivocados y ofrecen múltiples interpretaciones? Nosotros recibimos a los pacientes con sus etiquetas, con un nombre, y una vez que está identificado ese nombre, reciben la medicación de la enfermedad. Nosotros hablamos recién de la individualidad. Y esta propuesta que les leí recién, del diagnóstico en homeopatía, es muy diferente de la propuesta de un diagnóstico donde se busca una etiqueta. Y esto para el psicólogo que trabaje con homeopatía, ¿por qué es importante? Porque tiene que ver con qué paradigma nos vamos a teórico estamos. Dentro de este modelo teórico
se busca un diagnóstico alopático y después se medica alopáticamente. Ahora, esto implica estar dentro del modelo del manual de diagnósticos médicos, el DSM, pero a nosotros no nos sirve si queremos individualizar el caso, porque sería contrario a la doctrina homeopática. Pasquero, cuando habla de los síntomas mentales y el sentido de la totalidad, nos dice: en el estudio de cada enfermo, los valores físicos, orgánicos, psíquicos y ambientales se deben integrar en una síntesis clínica que permita al médico la visión del caso particular, con una tendencia y un destino mórbido válidos exclusivamente en este caso singular. Volvemos entonces a la individualidad y volvemos entonces a la situación que una psicología que diagnostique por etiquetas no sería acorde a la doctrina homeopática. Por lo tanto, la elaboración que he planteado como posibilidad es un diagnóstico psicológico dinámico, o sea, para tener otra forma que no sea a través del DSM. Entonces veamos cuáles son todas aquellas situaciones que aparecen en la formación de una personalidad. La afectividad, la sexualidad, el área cognitiva. Cada persona vive en un modelo cultural, religioso, tiene una determinada sociabilidad, tiene una relación con el dinero y su situación laboral. Hay un diagnóstico familiar que hacer también, una evaluación de todos los tratamientos anteriores que ha recibido el paciente, y en el marco de todo este engranaje, luego le daré la devolución al paciente de ese diagnóstico psicológico dinámico. Ahora, estos no son ítems así separados, están interrelacionados. No voy a hablar de cada uno de ellos hoy, pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente, que es como la paciente que va a presentar Ana, que ha sufrido trastornos en la sexualidad por abuso, violencia, no va a tener el mismo desarrollo afectivo. Hay que ver cómo se entorpeció o no su desarrollo intelectual. No es lo mismo una persona que está en una situación económica muy necesitada que una persona que está en una situación económica acomodada, o que una persona tiene temor a la pobreza aunque sea millonario. No es lo mismo una persona que ha tenido un desarrollo afectivo con un buen apego, que una persona que ha tenido una situación de simbiosis patológica en su vínculo primario. Entonces, una vez que se hace este diagnóstico psicológico dinámico, no necesitamos buscar una etiqueta, porque esto nos va a permitir conocer al paciente en toda esa historia. Y vamos a acompañar esta propuesta que hablaba Ken antes, de dígame todo lo que usted tiene, no necesito etiquetarlo. La etiqueta es una cosa muy complicada porque el paciente adquiere como otra identidad. Cuando está etiquetado, vienen y nos dicen, soy psicótico, soy esquizofrénico, soy bipolar. Le cuesta mucho hablar de sí mismo. Entonces la idea es salir de las etiquetas, ir al diagnóstico psicológico dinámico, que tienen una interrelación constante de todos los factores, que nosotros tenemos que ir armando esto para ver dónde aparecen acá los obstáculos, dónde está la problemática psicológica, dónde está el estancamiento de la situación psicológica, y esto hay que poder diferenciarlo de la enfermedad crónica a medicar con homeopatía para que no nos confundamos. Un problema muy complejo que existe, que es un eje en homeopatía, es la problemática de la supresión. Pero también tenemos problemas de supresión en psicoterapia, situaciones iatrogénicas.
Nosotros encontramos al paciente con la supresión farmacológica, la dependencia también que ha tenido hacia esa farmacología que toma, el miedo a dejar la medicación, pero también tenemos supresión en psicoterapia, también tenemos la supresión por el diagnóstico por etiqueta, también tenemos la supresión cuando se le dice al paciente que es incurable, que tiene esa enfermedad y que va a ser así toda la vida. Pasquero, cuando nos habla de la supresión, dice: la ley de curación frente a la supresión de los síntomas. El problema fundamental de la medicina es el de la supresión, que consiste en detener terapéuticamente el cumplimiento de la ley de curación o vis medicatrix. El concepto de supresión consiste en una detención o inhibición intempestiva de la actividad o movimiento exutorio de la fuerza vital. Se ve en la neurosis. En la supresión, el paciente no habla, no dice, no ve, viene con otra identidad, es el psicótico, es el enfermo, es el bipolar. Y el problema es que su potencial no lo ve. A nosotros también nos enseñan mucho en la facultad a ver las enfermedades, pero no nos enseñan a descubrir potencialidades. Y cuanto más supresión hay, más lejos está la persona de saber quién es, qué quiere, qué puede. Es un camino complicado la salida de la supresión, sobre todo de acuerdo a la gravedad del paciente. No es fácil, hay muchas crisis, aparecen todos los miedos, las angustias, porque si el paciente, por ejemplo, está muy suprimido por la medicación, a veces dicen los pacientes, bueno, yo siento que tengo ganas de llorar, pero no puedo llorar. Tengo toda la angustia adentro, pero igual no me sale, porque se encuentra bloqueado por la medicación. No es que el problema no está suprimido. Hahnemann en su parágrafo 229 del órgano dice, para este tipo de pacientes, están fuera de lugar las contradicciones, las explicaciones fervorosas, las reprimendas fuertes y los insultos, como así también la complacencia débil y temerosa. No hay distracción posible para su espíritu enfermo. No existe entretenimiento bien intencionado, ni enseñanzas, ni se los puede calmar con palabras, libros u otros objetos para el alma. Después continúa diciendo que por supuesto hay que darle el tratamiento homeopático indicado. Pasquero dice, la subjetividad del médico pervierte su acción cuando no percibe o no quiere enfrentarse con las motivaciones inconscientes que rigen su personalidad. Entonces, ¿cuáles son los problemas que podemos tener en cuanto a la supresión, teniendo en cuenta esto que dice Pasquero, y teniendo en cuenta esto que vimos en Hahnemann? ¿Qué es lo que sucede? Hay interpretaciones subjetivas del profesional, esto que nos alertaba Pasquero. Entonces es muy común escuchar situaciones donde hay un poder desde lo interpretativo, un falso saber, pero los pacientes son muy dependientes, vienen con esquemas de obediencia. Entonces si alguien dice una interpretación, les parece que es algo muy bueno, pero se cometen errores supresores muy graves. Por ejemplo, una paciente me decía que tenía un problema en la pierna y su marido había empezado así, con un problema en la pierna y después tuvo cáncer. Entonces a ella le parecía que estaba con miedo porque al marido le había pasado lo mismo, y entonces ella ahora estaba como proyectando algo del miedo del marido en su pierna. Se lo habían dicho y ella lo repetía. Y le digo, mira, yo no sé, no tengo la menor idea, pero no sé tampoco por qué sería así. Bueno, pero eso terminó que había hecho un mal movimiento en una clase de pilates. Interpretaciones de los dibujos de los niños, por ejemplo, interpretación
de lluvia, y hacer toda una composición de lugar alrededor de eso. La lluvia, la tristeza, la angustia. Pero el nene dijo que lo que pasaba ese día, que era que llovía en el jardín. Bueno, puede haber millones de ejemplos. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras subjetividades y con lo que decimos. Que nuestro modelo, nuestra comunicación es la palabra. Y tenemos que pensar muy bien antes qué le vamos a decir al paciente. Los consejos para erradicar síntomas. Esto que planteaba Hahnemann, y es muy común hoy día, las contradicciones. A un paciente depresivo se le indica que tiene que ir a bailar, que tiene que ir al cine, que se tiene que distraer. El paciente se pone peor y se siente cada vez más culpable porque no lo puede hacer. A un paciente que tiene un trastorno de los diagnosticados obsesivos compulsivos se les van dando indicaciones para que no haga eso. Y entonces cada vez se va poniendo peor. Entonces esa distracción, o sea, esto que plantea Hahnemann, que hoy está todo el tiempo indicándose, y el paciente se enoja, ¿por qué? Porque no es escuchado. En el caso que iba a traer Ana, y que yo lo comento acá nada más que en el sentido de qué pasa con la iatrogenia en psicoterapia, que tiene que ver con los abusos sexuales. Es muy común que se les diga, bueno, ya pasó hace mucho tiempo, eso no importa, te tenés que olvidar, no podés estar repitiendo siempre lo mismo. Nosotros sabemos con mucha claridad que el tiempo no es el tiempo cronológico, que es el tiempo subjetivo. Una paciente de 60 años el otro día llorando me dijo, ¿por qué estoy llorando? No quiero. Dice, pero no me han dejado hacerlo. Me dijeron que ya había pasado, que no, que tenía que superarlo, pero no puedo superar el abuso de mi papá. Entonces, los pacientes no superan las situaciones cuando nosotros queremos, sino cuando ellos pueden, y cuando ese principio vital puede recuperarse. Entonces, ahí va a ser otra situación. En esta paciente, que espero que después pueda mostrar Ana, ella ahora está realmente muy bien, sonríe, pero por supuesto que le cuesta muchísimo, porque toda su vida lo que hizo fue congelarse para decir, bueno, tengo sexo pero no estoy. Es lo que le pasa a los pacientes abusados en general, ¿no? No están en la situación, pero es para poder tener a alguien al lado, para poder tener una compañía. Entonces ahora que ella empezó un proceso más verdadero con ella misma, dice lo que puede hacer y lo que no. Ella está casada, por supuesto no hay sexualidad, pero está empezando la posibilidad de un acercamiento amoroso. Pero la claridad mental que tiene es que no quiere vivir más en la mentira. Esta es una imagen de cómo puede quedar un paciente lleno de palabras inadecuadas. Porque es muy común que nos digan, yo no sé quién soy, no sé, no entiendo, cuentan cosas que dijimos los terapeutas. Entonces uno le pregunta, bueno, pero eso es algo que usted piensa, que usted siente. No, me lo dijeron, pero ¿tiene algo que ver eso que le dijeron? Y no sé, no me acuerdo, estoy confundido. Es muy delicado y sería muy importante tener en cuenta que no confundamos al paciente. Y que el paciente confundido también muchas veces confunde al médico homeópata explicando síntomas que ni siquiera tiene registro. O sea que también no es complicado solamente porque la persona termina no sabiendo quién es, sino que los síntomas que le da al médico homeópata también son confusos, porque repiten cosas y hay que hacer una indagación mayor. El problema de los diagnósticos también hay
muchísimos problemas, por supuesto, con el diagnóstico con los chicos. Bueno, no voy a tratar ese tema ahora, pero ahí es muy clara la situación, todos los síntomas que se producen por el modelo educativo, por la violencia que reciben, y sin embargo son llevados al médico homeópata negando la violencia que se recibe en las casas. Entonces, con esa negación de la agresión, que es generadora de síntomas, se busca un tratamiento homeopático que después fracasa. Así que bueno, este es un capítulo también muy interesante y complejo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar del rol del paciente en el proceso de curación? Porque nosotros le vamos a plantear un camino diferente de todo esto que hablamos, ¿no? Fuera de las etiquetas psiquiátricas, va a tener una historia biopatográfica homeopática, va a recibir un medicamento para él y no para su diagnóstico, y va a ir a una psicoterapia que también acompañe el proceso homeopático, por lo tanto no se lo va a diagnosticar por el DSM, sino con esta propuesta, como les conté, de un diagnóstico psicológico dinámico integral. Entonces nosotros le explicamos al paciente todo este camino diferente para su proceso de curación. Y le decimos que es importante que comprenda que la medicina homeopática que ahora va a recibir es distinta de los tratamientos alopáticos que apuntaban a suprimir síntomas. Que esta medicina va a favorecer su autoconocimiento. Y desde el trabajo psicoterapéutico va a ser muy importante cuidar el lenguaje espontáneo y en la reconstrucción de la historia, comprender los mecanismos psicológicos que lo llevan a la repetición. El lenguaje espontáneo para que sea, por supuesto, de ayuda en la búsqueda del medicamento homeopático, y comprender los mecanismos psicológicos que lo llevan a la repetición, tiene que ver con esto que les decía antes, que es una cosa lo que es aparente construido y diferenciado de la enfermedad crónica a medicar. Nosotros le explicamos todo esto al paciente para que vaya comprendiendo que es un proceso diferente. ¿Por qué? Porque vienen acostumbrados a tomar un medicamento, que se le vaya un síntoma, pero no a hacer un proceso de autoconocimiento. No están acostumbrados a eso, no saben cómo es, están como muy perdidos y confusos. Pasquero, en los síntomas mentales y el sentido de la totalidad en homeopatía, dice: mediante la acción del medicamento homeopático se produce una remoción, una movilización de contenidos inconscientes ignorados. Esto nosotros lo vemos, cuando se produce esa movilización, tenemos que estar muy atentos, porque ahí empieza la salida de la supresión. Así que esta observación que nos da Pasquero es muy importante, y nosotros la vemos en la clínica, y ahí tenemos que estar muy atentos a cómo vamos a actuar desde el punto de vista de la psicoterapia. Por lo tanto, el proceso es de autoconocimiento, y estamos por fuera de las etiquetas y llegando a quién es la persona, la que quedó escondida, la que quedó atrapada, bajo los tratamientos alopáticos, bajo la violencia, bajo la iatrogenia. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? Hay una persona debajo de la supresión y nosotros tenemos que ir a buscarla a través de este autoconocimiento. Pasquero dice: el rencor, el odio, la agresión, el deseo de destrucción y el sentimiento de culpa que abruman al hombre de hoy son la directa reacción al sentimiento de disminución y angustia suscitado por el juicio peyorativo de padres y mayores que hicieron nacer la sensación de ser malo, feo, deforme e incapaz al niño de ayer. Como ustedes pueden ver en esta propuesta de Pasquero, todo lo que implica la agresión en la formación de la personalidad. Y la visión de Hahnemann es la de un médico que apunta permanentemente a la no violencia.
en muchos de sus parágrafos los explica. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar en psicoterapia esto. Y para mí es muy importante ver qué sucede con la agresión, qué sucede con el maltrato. Esa reacción, ese sentimiento de disminución que hicieron nacer esa sensación, pero que fue hecha a ese niño ayer. Por eso me parece importante saber qué sucede con la educación, qué sucede con la agresión, el modelo educativo que tenemos, que es de premio y castigo, que es muy enfermante. Así que, a raíz de esto, próximamente en la universidad, yo voy a dar 2 talleres sobre comunicación. El primero va a estar basado en la educación en premios y castigos y la problemática de los límites, para poder concientizar esto, las diferentes formas de agresión, y cómo se va enfermando una persona. Y el segundo taller va a estar vinculado a un cambio de esa comunicación para explicar el aprendizaje de una comunicación no violenta. Bueno, muchas gracias a la universidad, muchas gracias Marcelo, Miguel, bueno, un placer estar con ustedes. Espero, Ana, que esté todo bien. Brillante. Por suerte. Brillante, antes que hable Ana. Brillante. Pues me quisiera reparar en algunas cosas. Primero, felicitarte por esta clase maravillosa que nos diste. Bueno, gracias. Eso que has armado del diagnóstico psicológico dinámico es una cosa tan profunda, que yo te diría es una revolución. Es una revolución en la psicología, porque has rescatado algo que es, por lo menos lo que compartimos, ¿no es cierto? Es el encontrarse a sí mismo, que la persona se encuentre a sí misma, que ese es el fundamento del tratamiento homeopático y de la verdadera psicología, de lo que debería ser la psicología, ¿no? No quedarse anclado desde el punto de vista psicológico en la etiqueta o en el detalle de lo que le pasa o en sus males, porque eso es seguir dando la misma vuelta, es como una noria que no termina nunca, ¿no? Sino reencontrarse él, con quien él es, ¿no? Y quería señalarte algunas cosas que dijiste que anoté. Bueno, esto de descubrir las potencialidades, que la persona descubra su potencialidad. Nosotros 2 tuvimos un paciente muy grave, porque era un paciente adicto, con una adicción muy marcada, la cocaína, desde muy jovencito, con toda una historia familiar difícil y compleja, y con todas estas etiquetas y el deber ser y los juicios paternos, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que lo ayudamos a este joven en aquel momento a que se encontrara a sí mismo, quién él era, ¿no? En la actualidad, que es un chico excelente, ya es un profesional desarrollado, pero en aquel momento decíamos con Inés, bueno, hay que tener cuidado porque este es un chico que está al borde de una situación muy grave. Fue difícil sostener a la familia, ¿no? En ese contexto, ¿no? Cuando todos le indicaban la internación, que el internen, ¿no? Así que, y una cosa más que dijiste que me parece fantástico, es el valor energético que tienen nuestras palabras. Nuestras palabras son energía pura, sobre todo en ese ámbito del consultorio, ¿no? Entonces, qué cuidado que tenemos que tener de nuestras interpretaciones, de nuestros consejos, como dijiste vos, contradictorios a veces, y de nuestra propia subjetividad frente al paciente, ¿no? De ese juicio que hacemos. Y para terminar, antes de dejarla a Ana, la alopatía pone etiquetas, la psiquiatría también y la psicología también ponen etiquetas. Y los homeópatas también ponemos etiquetas. Cuando nosotros decimos, uy, vino un licopodio el otro día, estamos cometiendo el mismo error
que si dijésemos, uy, ¿se acuerdan del caso del cáncer de próstata? El mismo error, el mismo error. Así que no por ser homeópatas nos olvidamos de ese juicio, de esta educación que tuvimos enciclopedista todos, donde tenemos que determinar las cosas y ponerle nombre y ponerle etiquetas. Así que como homeópatas cuidémonos de poner etiquetas, ¿no?, a los pacientes. Este licopodium, esta sepia, este nugómica, ¿no? Ponerlo y justificarnos. Y bueno, ¿qué querés que haga? Sí, yo soy un nugómica de libro, entonces por eso me enojo. Así que bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nos diste una linda clase, mucha suerte en los talleres. Yo los voy a hacer también, esos talleres, porque son fundamentales, creo, para nosotros. Así que muchas gracias, Inés. Supongo, Ana, que habrás solucionado el problema. Funcionó Telecentro porque volvió a aparecer. Buenísimo. A ver. Dale. Te estamos escuchando. Entonces vamos a tratar de retomar, pero desde otro lugar, para que sea coherente. Yo trabajo hace más de 20 años con Inés, en conjunto con pacientes, tanto en privado como en la escuela de Pasquero. Y una de las cosas más importantes que apareció en todo lo que se trajo, en lo que dijo Marcelo, en lo que dijo Inés, es el concepto de que nosotros trabajamos con un paciente que tiene una enfermedad que es absolutamente individual. No hay dos pacientes iguales, por lo tanto no hay dos enfermedades iguales. Y poder hacer un diagnóstico homeopático significa hacer el diagnóstico de esa persona en particular que tiene ese tipo de alteración dinámica propia, que es el resultado de cómo es él, de lo que le tocó vivir, de la constitución física, del contacto con alguna noxa enfermante, y una serie de procesos que pueden ser semejantes a otros, pero que nunca van a ser idénticos, porque cada vida es completamente distinta. Y ese es el diagnóstico válido para nosotros. Por eso es tan importante que el paciente se pueda conocer a sí mismo y se haga cargo de esa unidad particular que él significa dentro de la totalidad. Yo voy a entrar directamente con el caso, porque me parece que vale la pena hacerlo. Dentro del proceso que Inés describe como tratamiento para este tipo de paciente, es necesario encontrar el medicamento más profundo. No siempre es fácil encontrar el medicamento más profundo, porque muchos de estos pacientes, como dijimos, tienen predominantemente síntomas mentales y acallamiento del resto de las expresiones de su disturbio. Todos ustedes saben, pacientes y médicos homeópatas, que cuando uno hace un diagnóstico homeopático, además de los síntomas mentales, toma los deseos de alimento, las relaciones con el frío y el calor, todo aquello que hace una mismidad y una susceptibilidad particular que identifica al paciente. Vamos a ver el caso que yo había traído, y que es un caso compartido con Inés. Esta es la primera consulta, 28/6/2016. La paciente dice, son frases de las entrevistas. Intenté varias veces quitarme la vida. Siempre tengo episodios de angustia. Lloro todo el tiempo, desde la infancia. A veces estoy eufórica, otras no quiero vivir. Siempre fue así, fui así desde chica. La última vez que le pasó algo parecido a esto, me cuenta el último episodio y me dice, desesperada, salí de la oficina para tirarme en las vías del tren y me agarraron. Quería sacar la angustia que no me deja respirar. Siento bronca contra todo el mundo. Lo que está en rojo son los síntomas que ya estoy empezando a ver. Aparece ese cambio de estado de ánimo, de euforia y de depresión o de tristeza, y esos cambios que parecen históricos, por eso dice MH, que quiere decir mental histórico, un genio alternante. Y tirarse a las vías del tren me hace pensar, hay que ver si tiene una disposición suicida, vamos a ver qué pasa en la historia, si eso se vuelve a dar.
Oh, no puede ser que no me permita. Ahí está. Sigue contándome en la primera entrevista. Me casé porque me dijo que me iba a cuidar. Hizo mucho por mí, quiere hijos. Y me sentí obligada con él, pero no quedé embarazada. Me paralizo en lo sexual, no lo veo como mi esposo. Engordé para no gustarle y por el seroquel, que es quetiapina. Me despierto y lloro, tengo pesadillas. Veo gente al lado de mi cama. No les temo, las veo desde niñas. Esto es importante. Veo gente al lado de mi cama, no les temo, la veo desde niña. Estoy acostumbrada, existen. Sí le tengo miedo a la gente, no quiero que me toquen. Muchos sobresaltos. Mientras duermo, lo tengo desde chica. El hermano le contaba que tenía muchos sobresaltos de chica. Y aquí tenemos otro síntoma mental histórico importante, ilusión que ve gente, el miedo de la gente y los sobresaltos durante el sueño. Sigue hablando y me dice, antes de casarme tuve otra pareja, me engañó, fue una terrible decepción, me quería morir, dejar de sentir el tormento. Me quise tirar de un puente y una señora me agarró fuerte y me cacheteó. Mamá me crió diciendo que mi hermano y yo estábamos solos y a mí me dio la responsabilidad de cuidarlo. Nos dejaban en la casa de una pariente que nos golpeaba. Lo dije, mamá no me creyó y me internó en un colegio religioso. Esto es uno de los temas con los cuales el homeópata se enfrenta. Volvió a contar, antes contó que se había querido tirar debajo del tren, ahora me quise tirar del puente hace un tiempo mayor. Evidentemente la disposición suicida está, tiene ese rubro 197 medicamentos en mi repertorio, y cuando yo busco si está, tirarse a medios de transporte, a un puente, a un tren, no está, pero hay dos síntomas. Tirarse desde una altura con 27 medicamentos, disposición suicida, tirarse desde una ventana, 23 medicamentos. Ninguno me cubre del todo, pienso si voy a tomar la disposición suicida o no, porque además tiene una historia muy terrible. Vamos a ver. Y la situación de abuso, que estamos hablando de abusos emocionales, de abusos violentos, de abusos sexuales. Aquí lo que había aparecido es que les pegaban, que no le creían. Además, cuando ella dice eso, la madre no le cree. Próximo cuadro. Sigue siendo todavía la primera entrevista. De jovencita empecé a ir al psicólogo, me aislaba, siempre miedo a la gente. El tema del miedo a la gente apareció en 3 entrevistas, en 3 de los diálogos. Eso es otra característica importante. ¿Nosotros qué buscamos? Buscamos un criterio de identidad en el paciente. Buscamos tratar de identificar ese paciente como una unidad, como esa enfermedad individual que lo aqueja. Entonces, todo aquello que nos hable de un patrón de conducta que se repita a lo largo de la entrevista es un dato importante, y mucho más si el paciente lo vincula con una modalidad histórica. Todavía me pasa, si estoy cerca de un hombre me pongo rígida. Recuerdo la traición de la primera pareja, me defraudaron y no puedo superarlo. Con el marido actual, estando ella mal por sentir que no podía sostener la relación, dice, me quiero separar, me quería separar y mi marido me llevó a un psiquiatra. Tomo Seroquel desde hace 2 años. Con Seroquel desde hace 2 años igual se despierta cada hora. Pienso en lastimarme o matarme. Siento que tengo que castigarme. En el trabajo soy muy meticulosa. En casa, mucho desorden. Me cuenta además que tenía aversión al pescado desde chica, y esto es un síntoma importante, porque le pegaban, pero igual no podía comerlo, o sea que es un síntoma realmente muy fuerte en ella. Y la otra cosa que tengamos claro es el miedo de la gente, que apareció varias veces.
Y además, ese comentario cuando dice, tengo que castigarme, pienso en lastimarme o matarme, implica mucha culpa, que en el repertorio se llama ansiedad de conciencia. Esta es una paciente típica de nuestras consultas. ¿Cómo separo en esta paciente el obstáculo, el maltrato que vino de afuera, la vida enfermante que vine viviendo desde hace años, para poder quedarme con los síntomas que definitivamente nos va a llevar a una buena prescripción medicamentosa? Hahnemann habla de las enfermedades aparentes, sufridas por personas que se exponen continuamente a influencias nocivas evitables, y detalla una serie de situaciones en las cuales una persona puede tener un montón de alteraciones que no son la enfermedad verdadera, la enfermedad miasmática. Detalla excesos y exigencias por parte del paciente, privaciones de cosas que son necesarias, vivir en zonas insalubres, no tener elecciones saludables, estar metido todo el día dentro de una casa, no hacer deporte, no comer bien. Pero ¿qué ocurre cuando se cumple la última, detallada por Hahnemann, entre lo que causa enfermedades aparentes, que es vivir en constante estado de disgusto, y además no es una situación evitable? Ella era muy pequeña, con una madre enferma, que abusó reiteradamente de ella en términos de violencia, en no creerle. ¿Qué hacemos con una persona donde todo lo que vive le duele mucho y es vivido muy mal? ¿Cómo discriminamos los síntomas causados por todo esto de los síntomas de la enfermedad crónica verdadera para tomarlos con certeza y encontrar el medicamento? Porque en el paciente eso va a estar totalmente mezclado y una cosa va a incrementar la otra. Hahnemann dice al final del parágrafo donde habla de enfermedades aparentes, lo insalubre adquirido no debe llevar el nombre de enfermedad crónica, porque mejora por sí mismo con un cambio en la forma de vida. Y agrega, si no existe un miasma crónico en el cuerpo, porque de existir este miasma, este va a predisponer para que lo nocivo se mezcle en el paciente síntomas adquiridos con los primarios y secundarios de la enfermedad crónica, y será muy difícil distinguirlo. Pero en esta paciente sí teníamos síntomas históricos y modalizados. Teníamos un cuadro bastante completo y rico para pensar en el medicamento. Y aquí aparece el tema del algoritmo Candegave como elemento, digamos, como un instrumento muy importante para los que trabajamos con este tipo de cuadros, que son cuadros muy confusos. A veces tenemos síntomas, pese a la confusión, que podemos distinguir como síntomas importantes para tomar, mentales históricos, generales históricos, que son fuertes y que podrían llevarnos a un buen medicamento. Pero en la época en que se empezó a trabajar en homeopatía, Hahnemann trabajaba con un grupo de antisóricos que eran alrededor de 50. Nosotros tenemos 2000 y pico de medicamentos en este momento registrados bien en algunos repertorios, y en realidad hay más, pero muchas de las experiencias patogenéticas, que es donde se experimentan los medicamentos, no están completas. Tomemos esos 2000 y pico. ¿Cómo hacemos para llegar a distinguir uno entre esos 2000 y pico, cuando muchos de ellos los conocemos muy pocos? Que fue el caso de esta paciente, que recibió un medicamento que para nosotros es raro, que en general no tenemos experiencia en darlo, y mucho menos como antisórico. Y ahí el algoritmo me permitió llegar de entrada al medicamento. Entonces vamos al cuadro de enfermedad de la paciente. Hay tres síntomas históricos de toda la vida, hay tres síntomas históricos que son inconfundibles por cómo lo relató. Uno es la aversión al pescado. Vamos a ver la repertorización. Uno es la aversión al pescado. Como ustedes pueden ver, tiene un punto puesto adelante. Eso significa que todos los medicamentos que no cubran ese síntoma van a desaparecer de esta repertorización. El segundo que tiene un punto son los sobresaltos durante el sueño. ¿Por qué le di valor? Porque lo tiene ahora y porque de nena se los contaba a su hermano que dormía en el mismo cuarto que ella. Es un síntoma histórico y además es un síntoma objetivo también, porque está contado por un familiar. Y el tercer síntoma que tomo como excluyente,
que todos los medicamentos que no lo cubren se van, es el miedo de la gente, porque en la primera entrevista me lo contó 3 veces, me lo contó desde chiquita, me lo contó en la adolescencia, me lo contó ya más grande. Le agrego el genio alternante que tiene desde niña y la ilusión de ver gente, que son los dos síntomas que ustedes ven ahí, que no tienen puntuación, adelante. Y yo en realidad nunca tomo más de 2 o 3 síntomas como excluyentes, porque el objetivo es que me puedan aparecer esos medicamentos chicos, pocos conocidos. Si nosotros ponemos medicamentos que están muy representados en el repertorio, como el repertorio es una base de datos, medicamentos que tienen muchos síntomas van a aparecer siempre, y los chiquitos, a partir de un número pequeño de síntomas, desaparecen. Pueden aparecer en la repertorización, pero en el lugar 60, 70. La disposición suicida no la puse, y la culpa tampoco. Si bien son muy comunes en personas que han sido tratadas de modo muy abusivo y culpabilizadores desde niños. Tampoco tenía clara la modalidad del suicidio que quería poner, ¿no? Como les mostré, en realidad figuraba desde una ventana, desde una altura. Y entonces vamos a ver qué pasó con esto, qué aparecen. Aparecen 17 medicamentos que cubren los 3 síntomas excluyentes. Ahí tiene que estar el medicamento. ¿Por qué esos síntomas los pongo como excluyentes? Una de las cosas más difíciles en homeopatía es tomar síntomas de verdaderos, no inventar síntomas. A veces el homeópata puede llegar a suponer un síntoma o a interpretar un síntoma, y entonces no está seguro si debe tomarlo, cómo lo debe tomar. Estos son síntomas que desde mi punto de vista al tomar historia son verdaderos, no tengo dudas, no pueden faltar. Antes de mirar el algoritmo, pensaba qué tipo de disturbio tiene mi paciente, de tipo mineral, vegetal, animal, una paciente muy rígida, se habla de sí misma como con rigidez, pensé en un mineral, bueno, podría ser. Entonces cuando miro los medicamentos que aparecen como primeros medicamentos, veo a Natrum muriaticum, que es un medicamento que es una tentación. Si yo no tuviera el algoritmo, posiblemente podría comenzar por ese medicamento. Si bien la paciente en el fondo me está transmitiendo más culpa que rencor, ¿no? Pero el rencor está. Como siempre, al repertorizar, uno piensa de los medicamentos que salen en lo que conoce. Así que mejor no pienso en eso y voy al algoritmo. Entonces, para eso, para ir al algoritmo, hago primero una repertorización por reinos. Esto para los homeópatas que están acá en la charla. Pongo remedios animales con todos estos síntomas y como ustedes verán, no aparece ninguno. Con radar, con remedios animales, no tengo ninguna proposición desde el punto de vista del algoritmo. Vamos a ver ahora con remedios vegetales. Con remedios vegetales me aparecen belladona, pulsatilla, estramoño, aconitum y carbo vegetabilis. Carbo vegetabilis es un medicamento que va a aparecer tanto en los remedios vegetales como en los remedios de origen mineral, porque tiene 2 partes, ¿no? Por eso los vamos a ver después en el próximo cuadro. Y vamos a repertorizar ahora los minerales. Hay 13 medicamentos, porque como les dije, carbo vegetales aparecían los 2. Todos cubren la mitad más 1 de los síntomas, porque los medicamentos que cubren menos tienen 3 síntomas cubiertos, que son los 3 excluyentes. Puede ser cualquiera de ellos. Y empezamos entonces a comparar los remedios que aparecen en la repertorización con los remedios que aparecen en el algoritmo. Para eso voy a proyectarles el algoritmo. Aquí lo tienen. La parte de arriba en azul corresponde a los remedios de tipo mineral. Ese cuadrante amarillo que ustedes ven ahí está tapando el nombre de la paciente y la fecha de nacimiento
razones obvias, que es mantener el secreto profesional, el nombre de la paciente. Fíjense, al principio tenemos entonces los medicamentos minerales y los que están sobre verde son los medicamentos vegetales. Cuando yo comparo los medicamentos vegetales que vi en la repertorización, que ustedes seguramente no lo recuerdan, pero son belladona, pulsatilla, estramoño, aconitum y carbo vegetabilis, ninguno de ellos aparece en la propuesta del algoritmo. Y cuando voy a ver los medicamentos minerales, el único que figura es arsénico iodatum. Arsénico iodatum jamás se lo hubiera dado si no es por el algoritmo, porque no se me hubiera ocurrido. Sé muy poco del medicamento. Lo busqué en las materias médicas, hay muy poco del medicamento. Lo más marcado que se repite en varias de ellas son síntomas locales físicos, que en este caso particular, esta paciente defectiva, predominio de síntomas mentales, no tiene. Tampoco el medicamento está tan estudiado. Clark dice de arsénico iodatum lo siguiente: ha habido experimentaciones independientes, cortas, y los síntomas observados en los pacientes son los que aumentaron la patogenesia, que es la información que hay sobre la acción del medicamento. Los síntomas se parecen más a los de arsénico que a iodum. El keynote que la caracteriza es una peculiar y persistente irritación de tipo corrosivo de todas sus secreciones. Síntomas que en esta paciente nunca aparecieron, y como tampoco aparecieron tumores ni trastornos cardiológicos, ni ninguno de los otros síntomas locales que describe Clark. Beric agrega que es muy útil en las etapas tempranas de la TBC, de la tuberculosis, de la aterosclerosis y en la degeneración miocárdica. Fatak agrega un síntoma mental interesante, la incapacidad de estudiar, de concentrarse. La realidad es que este era el único medicamento que me aparecía en la repertorización y que también estaba en el algoritmo. Yo formo parte de un grupo de investigación del algoritmo Candegabe en la Escuela de Pasquero y tengo el compromiso conmigo misma de no dar ningún medicamento que no esté en el algoritmo, porque es la única manera de probar el método y porque además lo hemos probado en un montón de pacientes y he logrado curaciones realmente muy espectaculares. Entonces, dada mi excelente experiencia con el mismo, decidí dárselo. Veamos la evolución del paciente. Generalmente, cuando yo hago el estudio final de lo que me propone el algoritmo y de lo que encuentro en la repertorización, encuentro un montón de síntomas que pertenecen al medicamento. Vamos a ver la evolución de esta paciente. Estas son frases de diferentes consultas de seguimiento, no son todas de una sola consulta. Desde el año 16 hasta ahora, no estoy tan susceptible a los dramas familiares que arma mi mamá. Estoy yo más tranquila. No espero de ella como antes. Sé que no puede. Todo este proceso es un proceso que la paciente va haciendo con la medicación y al mismo tiempo con una psicoterapia no supresora que le permite conectarse consigo misma, que la saca de la situación de que le hagan un diagnóstico que le crea una falsa identidad, por ejemplo que es bipolar, por ejemplo que es una depresiva, por ejemplo que es esquizofrénica, en vez de llamarse como ella se llama. ¿Estamos? Es el falso self que crea el proceso de psiquiatrización. Y trabajando con Inés lo que fue su historia. Entonces, sigue diciendo, mi hermano para mí es como si fuera mi hijo, tiene 6 años menos, 7 años menos. Siento que lo crié yo, y estar bien con él me es muy importante y me hace bien. Pero pude decirle con tranquilidad que no soy responsable de su persona. Ustedes piensen lo que es para esta persona culposa, a la que siempre la maltrataron y siempre le hicieron sentir que lo que hacía no estaba bien. Poder hablar de cosas que le hacen bien y al mismo tiempo poder poner un límite a la responsabilidad culposa que ella sintió siempre con respecto a los seres amados.
Con mi marido estamos mucho más tranquilos, hablamos bastante. Me dice que me ve ahora como una mujer independiente, porque él trata de imponer ideas y formas de ser distintas de las mías. Seguro que sí, él cuando se casó le dijo, yo te voy a cuidar, y ella en ese momento su actitud era totalmente dependiente. Él debía buscar a alguien totalmente dependiente, por lo tanto, probablemente que ella sea más independiente no debe ser fácil para él. Entonces dice, él trata de imponer ideas y formas de ser que son distintas de las mías. Antes se sometía con un odio y una bronca espantosa, después se peleaba, pero no podía salir del círculo. ¿Y ahora qué hace? Claro, cuando le digo que no, dice que está todo mal, pero ya no me impacta. Le hablo, le explico, y si no pido ayuda en terapia. En las comidas no me paso como antes, me siento mejor. ¿Perciben el cambio en la paciente? ¿Cómo puede ella autolimitarse bien en una situación que para ella es protectora, cuidarse a sí misma? ¿Cómo puede poner un límite? ¿Cómo puede al mismo tiempo no perder el vínculo? Otra sobre el marido, en otra entrevista. Con mi esposo bien, relación amistosa y por ahora nada más. No lo deseo y me puedo respetar en lo que siento. Así que ahora no tenemos relaciones. Salgamos de esa psicología barata, que si tienen relaciones está todo bien y no hay ningún problema, porque la sexualidad no es toda la vida del ser humano, es muy importante y muy significativa. Y es porque es muy importante y muy significativa, es terrible cuando es un proceso de dominación. Entonces ella dice, así que ahora no tenemos relaciones, pero pudimos hablar de lo que pasa, y el silenciarlo es peor. ¿Saben lo que significa para una persona como esta poder sentirse respetada y tenida en cuenta en lo que ella siente y escuchada? Duermo bien, me despierto descansada. Antes era muy entrecortado. 2 años de quetiapina y no podía dormir, se despertaba todas las horas. Otra cosa, yo no le saqué la quetiapina cuando empezamos el tratamiento, eso es otra cosa interesante. Con los pacientes a predominio de síntomas mentales, pacientes sobre todo que han tenido algún intento de suicidio o la fantasía de un intento de suicidio, como lo quieran llamar, no se le puede sacar la medicación psiquiátrica, es un acto de un nivel de riesgo muy alto, y es riesgo para todos, es riesgo para el profesional que lo saca, y es riesgo para el paciente, porque un paciente con estas características, uno le saca los neurolépticos y le da un medicamento homeopático y no entendemos nada, porque estamos moviendo 2 variables muy importantes al mismo tiempo. Y no sabemos si el paciente está peor o mejor por lo que le sacamos, por lo que le dimos. Entonces, cuando el paciente llega a la entrevista, hay que tratar de que esté estabilizado con respecto a medicación, y lo tomamos como un sistema donde esa medicación, que seguro es supresora, que seguro está causando algo que no debe, es lo que está, es lo que existe y lo que tenemos que tomar. Entonces vamos trabajando con el remedio homeopático y en la medida que el paciente va mejorando, va sacándose la medicación. Entonces ella dice, otra consulta de seguimiento, ayudo a mis familiares, pero solo en lo que puedo. Cuando digo que no a algo, mi madre se enoja. Hace años que vive en Estados Unidos sin papeles, y él es el hermano que vive en Estados Unidos. Él le arregló un montón de problemas, pero nunca es suficiente. Siempre demanda, la mamá, ¿no? Yo ayudo en lo que puedo. He pagado trámites, pero ya no me siento culpable todo el día. Me siento mejor. Hacia el final de mes, después del papel, un poco más susceptible. En ese momento yo le subo la dinamización y se le va. Estuve trabajando con dinamizaciones en centesimales, yo en general utilizo LM, con este medicamento trabajé en centesimales porque no había LM del medicamento hacia fines del año 19. Esto es una de las últimas entrevistas. La última entrevista la tuve hace 2 días, que está mucho mejor. Bueno, pero voy a leerles lo que dice acá.
mucho mejor que en otras épocas. Escuchen esto, a veces sigo viendo gente. La ilusión de que hay gente metida en el dormitorio a la noche, pero no me perturban, no están todas las noches. Antes sentía a veces que me tocaban el pie, ya no. Antes a veces sentía que hablaban entre sí, y ahora ya no. Hace un año que no tomo Seroquel, absolutamente dejó toda la medicación psiquiátrica. No tengo la molestia en el pecho como antes, no tengo angustias, antes sí. Dentro me siento mayor, como ella es lo que, después cuando hablé con ella, lo que me explicaba como más vieja, con cansancio interno. Es interesante porque rebuscando en la materia médica del medicamento, FATAC dice que este medicamento puede estar presente en una postración muy profunda con sensación de cansancio interno. Y ahora fíjense, pienso en mi abuela que tiene 96 años. ¿Cómo se sentirá? Tengo muy buena conexión con ella. Es la madre de mamá. Vive con un primo y un tío. La voy a ver una vez por semana. Habla de cosas lindas, no solo de problemas. Es como una mamá. Es como la mamá que ella nunca tuvo. La mamá que a ella le hubiera gustado tener. ¿Estamos? Entonces, a mí me gustaría que Inés cuente un poco sobre esta paciente un poco más, pero antes de eso, yo quisiera hacer como una especie de síntesis de lo que para mí es central de tener en cuenta y que son claves, son situaciones claves, para tener en cuenta tanto en homeopatía como en psicoterapia, desde el punto de vista de la homeopatía. Para poder tratar bien a un paciente con estas características, es una condición absoluta que haya un proceso de individualización muy profundo, que tenga en cuenta a cada paciente y respete su diversidad. Hoy en día, en muchos casos, los procesos psicoterapéuticos se comportan como un obstáculo cuando tratan de ajustar al paciente al contenido teórico en el que se formó el terapeuta. Aquí las últimas investigaciones sobre impregnología que propone Marcelo Candegave pueden ser de mucha utilidad. No van a reemplazar otros aspectos de la tarea psicoterapéutica, pero pueden brindar una información desde el punto de vista de la impregnología del paciente y del grupo familiar con el que convive o del que proviene, que nos pueden ayudar a entender al individuo en particular. Hay una segunda clave en psicoterapia, y es tener conciencia del tema de la supresión, del cual habló Inés, del cual hablamos muchísimas veces, que no tiene sentido sino solamente decir que no solo suprimimos con medicamento alopático, sino que podemos suprimir con un homeopático equivocado o dado en dosis mayores de las convenientes o en dinamizaciones y en repeticiones más altas y frecuentes de lo que necesita la susceptibilidad de cada paciente y con la intervención del psicoterapeuta o del médico homeópata, cuando se mete a dar muchos consejos y a decir lo que no tiene que hacer o lo que tiene que hacer el paciente. Y hay una tercera clave en psicoterapia, que es una tercera clave en hacer este tipo de tratamientos con una visión homeopática. Es respetar los territorios de trabajo del medicamento y respetar el territorio de trabajo del vínculo psicoterapéutico. Y hay que esforzarse al máximo por comprender en cada caso particular cómo establecer una sinergia virtuosa entre el medicamento y el vínculo psicoterapéutico. Porque la sinergia se va a establecer de todas maneras. El medicamento va a actuar sobre el vínculo psicoterapéutico que el paciente puede armar con su psicólogo, y el vínculo psicoterapéutico va a actuar sobre cómo comprenda el homeópata lo que tiene que medicar. Entonces, tiene que ser virtuosa esa manera de interactuar. Para eso hay que poder hablar claro, para eso hay que poder ser respetuoso. Y bueno, con estas generalidades explícitas, yo diría que, no sé, Inés, si vos querés contar algo más de la paciente esta, sería interesante. Bueno,
Creo que vos contaste mucho y está bien. A mí me gustaría contar en términos generales, tomando el caso como ejemplo, un poco ya lo Muy dije bien. antes, ¿no? Sí. Que es esta situación de la supresión frente a los abusos, los consejos fáciles, bueno, esto ya pasó, no importa, tenés que superarlo. Otra situación muy grave que yo estaba hablando el otro día con unos pacientes también es que, bueno, no hemos mencionado lo que implica la terapia del perdón, que realmente es muy grave porque el paciente se siente muy culpable, porque está dedicado a, fue culpable de chico y cuando lo abusaron sexualmente, porque se lo dice el abusador y a veces se lo dice la misma familia, como pasó por ejemplo en este caso, ¿no? El que habrás hecho, el por qué lo hiciste, por qué provocaste. Ayer hablaba con una nena de 14 años que fue violada también por el padre y muy golpeada, le rompió la cara contra el piso, y ella estaba totalmente confundida, y la madre le dijo, bueno, pero vos qué hiciste, y entonces ella dice, bueno, pero yo también me porté mal, pero después, una vez que sufrió esa agresión, viene la revictimización de las terapias. Bueno, hay que dedicarse a perdonar al agresor. Y en realidad, o sea, a mí no creo en esa psicología que hay que culpar ni hay que perdonar. Hay que hacer una transformación y esa persona tiene que recuperar su vida, que ahora está totalmente abrumada por esta violación y estos golpes del padre. Esa persona de 14 años que está totalmente atrapada y confundida, pero no puede dedicar su vida a perdonar al agresor. Y tiene que ver qué quedó de ella, que está ahora totalmente dañada, ¿no? Esto, digamos, fue ayer, pero los pacientes que nosotros recibimos con años y años de esta cuestión de perdonar al agresor para liberarse, pero no dedicarse a ver cómo se recupera esa persona y encuentra su propio potencial que fue dañado en su infancia, que creo que eso es lo más serio. Tomémoslo esto como un ejemplo para salir de esos consejos médicos y psicológicos que creo que son muy doblemente enfermantes y se vuelve a la revictimización. Esto como tema general lo quería dejar planteado, ¿no? Y me gustaría comentar algo, porque yo la vi a ella hace 2 días, ¿te acordás que vos le había dicho que viniera a verme? Sí. Por primera vez, porque a mí nunca me había contado las situaciones de abuso sexual que había tenido, por primera vez habló de todo el tema. Hizo toda una especie de historia, y lo hablamos. Yo le dije, mire, es la primera vez que me está contando todo esto. Me dijo, y sí, ahora puedo. Me produce dolor, pero yo puedo hablar de esto. Para mí es muy importante. Y ahí se ve bien cómo se une de repente el tratamiento psicoterapéutico con el remedio homeopático, la figura del psicólogo con la figura del homeópata, cuando realmente lo trabajan juntos, ¿no? Seguro. Así que muy interesante fue como, no te había llegado a contar porque no hablamos. Sí, y también ahora lo que había pasado era que ese cambio que hubo con la menstruación, ¿te acordás? Ah, sí, eso es interesante. Uno de los relatos que me hizo hace 2 días me dice, me volvió una menstruación que por primera vez, no es tan dolorosa, tan terriblemente dolorosa como era antes, y sí muy abundante, sí con las características de cuando yo era más joven, que creo que es un síntoma, un retorno, que está hablando de un cambio energético muy importante en ella. Marcelo quería decir algo. Sí, quería decir algo, qué bien trataste este tema de las enfermedades aparentes, ¿no? Que es tan difícil, porque uno en el paciente tiene que separar lo aparente de lo verdadero, ¿no? Parece un enunciado muy sencillo, pero es tan difícil, ¿no? Tan difícil, sobre todo en este tipo de pacientes.
Y por otra cosa que dijiste muy interesante fue lo de los remedios, ¿no? Es decir, no sacar los remedios, lamentablemente en estos casos, esos remedios que son supresivos, hay que hacerlo de manera paulatina y en el curso de la mejoría del paciente, ¿no? Cuando se... Y otra cosa más que dijiste, bueno, te agradezco la claridad que tenés para comprender a Hahnemann, ¿no? Te agradezco la claridad que tenés. Sos una maestra enseñando doctrina, Ana. Yo quisiera decir algo sobre el tema del algoritmo. Sí, Que bueno, me parece dale. que es importante. Sí. Sí. La vez pasada algo de eso dije cuando hice la apoyatura de la parte doctrinaria, cuando presentó los casos a Tirio Vera. Sí. Pero quisiera recalcar sobre esto. Nosotros medicamos un disturbio dinámico en un paciente con una sustancia que dinamizada es capaz de producir los mismos síntomas en los experimentadores que el paciente tiene. Medicamos por semejanza. Si nosotros pudiéramos descubrir alguna otra semejanza entre el núcleo dinámico enfermo del paciente y el núcleo dinámico del medicamento, que no sean los síntomas, podríamos también elegir un medicamento por eso. Hahnemann dice que lo único que tenemos accesible a los sentidos son los síntomas, y es cierto, eso es lo que tenemos accesible a los sentidos. El algoritmo Candegave descubrió algo que es completamente nuevo, que no existía hasta este momento. A vos se te ocurrió que tiene que haber otro tipo de semejanzas. Por ejemplo, para tenerlo bien claro, todos nosotros sabemos que los planetas orbitan alrededor del Sol en el sistema solar, y se llaman movimientos orbitales. Y todos sabemos, aunque no sepamos ni medio de física, que los electrones giran alrededor del núcleo. Y decimos, fíjate qué parecidos que son, qué notables. Muy pocos saben que hay otra semejanza. La Tierra, además del movimiento orbital que tiene alrededor del Sol, tiene un movimiento sobre sí misma. Y resulta que el electrón también tiene un movimiento sobre sí mismo que se llama spin. Pero eso no lo sabemos todos. Y sin embargo son semejanzas. ¿De dónde vienen las semejanzas? Del mismo origen. Vos lo explicás muy bien cuando hablamos cuando hablas en las clases sobre impregnología. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el algoritmo? El algoritmo relaciona por semejanzas de tipo matemáticas que no sabemos bien qué representan, pero que existen, se ven en las fórmulas matemáticas, que hay una relación de semejanza entre el nombre del medicamento y el apodo del paciente y la fecha de nacimiento. Entonces, cuando a mí me viene el listado de medicamentos candidatos, no me viene porque sí, es el resultado de haber trabajado sobre esas semejanzas. Por eso yo me limito a los medicamentos candidatos del algoritmo. No es solamente porque tomé un compromiso de probar un método, sino porque ese método tiene un sustrato que tiene que ver con observar los resultados. Y cada vez uno trabaja con un abanico de medicamentos más amplio que permite encontrar medicamentos más específicos para cada paciente. Entonces, por eso yo tomo eso. Me hicieron una pregunta también, ¿querés que la conteste? Dale. Me preguntaron por qué no tomé disposición suicida. Yo puedo tomar disposición suicida. Si yo busco disposición suicida, arsénico y iodato no figura en mi repertorio, figura arsénico. Pero no es por eso que no lo puse. No lo puse porque si tomo demasiada cantidad de síntomas, pierdo los medicamentos chicos. Y tenía síntomas muy ricos, muy modalizados. El síntoma de mayor valor para mí, el que yo tenía claro que tenía que estar o estar, era la aversión al pescado. Claro. La aversión al pescado de chiquita, una mujer que le habían pegado, que no la respetaban, se dejaba pegar para no comer el pescado. Era porque no lo podía tragar. Y en ese síntoma tenía que estar el medicamento. Así es. Así Pienso es. igual que vos. Pienso igual que vos.
El algoritmo lo que tiene es una traducción a la matemática de determinadas cualidades que tiene el nombre del remedio y el nombre del paciente con el que se reconoce y la fecha de nacimiento, ¿no? Pero es un orden matemático. Nosotros también, esa misma decisión de no medicar salvo que el remedio esté en el algoritmo, por una cuestión, también lo he tomado yo hace muchos años, porque necesariamente tenemos que corroborar con la totalidad, ¿cierto? Pero la lectura que hay que hacer del algoritmo es exactamente como dijiste vos, es un orden matemático el que está representado ahí. Casualmente, como sabemos todos en el taller ayer, la matemática que colaboró conmigo para llevar adelante el algoritmo, recibió un premio de la Academia Nacional de Ciencia, y estaba muy feliz que todos ustedes la hayan llamado. Me decía hoy a la mañana, no podía dormir del agradecimiento, y yo siento que no hice mucho. Bueno, ella nos dio la formulación para que podamos llevar adelante este experimento. Así que esta experiencia, ¿no? Primero fue un experimento, después una experiencia. Me quedé pensando una cosa, ¿no? Que dijo Inés, el perdonar. Es muy fuerte esto que dijiste, Inés, porque mira, perdonar significa no aplicar el castigo justo, el justo castigo. Eso es perdonar. No es olvidar. No es olvidar. Y nosotros culturalmente hemos confundido el perdonar con olvidar. Esta mujer no la castigó a la madre, así que la perdonó. O sea, no aplicó el justo castigo, digamos así. Por eso que en determinadas religiones, la gran controversia que hubo con Jesús y el judaísmo es que para el judaísmo el que perdona es Dios, ¿no? El hombre no tiene atributos de olvidar, de perdonar, de no aplicar el castigo, ¿no? El hombre tiene que cumplir la ley, digamos así. En cambio, bueno, Jesús, siendo judío, cambió esa cuestión donde el hombre podía no aplicar el justo castigo, ¿no? Pero perdonar no tiene nada que ver con el olvido, ¿no? Y lo que dice Inés, que es eso, bueno, perdonalo, ya pasó y demás, es absolutamente iatrogénico. Absolutamente iatrogénico. Sí, me estaba refiriendo ahí había alguien que comentaba al respecto que podía ser un proceso terapéutico y alguien perdonaba o no, obviamente. Me refiero al consejo como solución mágica. Claro, sí, a eso me refiero. Y hay vidas atadas a esta situación. Historias de vida que están atadas a esta situación, ¿no? En el fondo es ideológico, es profundamente ideológico. Claro, si vos considerás por un atributo, que es el perdón, considerás ese atributo y decís, ese atributo en todos los casos va a ser liberador, ya te equivocaste. Porque un atributo solo en todos los casos no puede ser la solución. Hay que encontrar la solución a cada caso en particular. En segundo lugar, cualquier situación que sea una orden, blanca, negra, colorada, verde, pero que sea una orden que venga desde afuera, que no salga de la susceptibilidad del paciente, que no haya sido elaborada por el paciente en un proceso propio como recurso, es una imposición. Y en la medida en que es una imposición, es un error, porque tiene que hacerlo el paciente. Ese es el tema. Y un concepto muy importante que dijeron también ustedes es que parte de la curación es la transformación, ¿no? La persona tiene que reencontrarse con alguien que en realidad nunca fue, pero lo vive como su propia identidad. Por eso tantas personas a veces nos dicen, ahora sí, yo me soy como yo, y nunca fue así, ¿no? Pero lo vive como su propia realidad, como si conociese la realidad propia. Eso es muy interesante. Cuando una persona se quita esa matriz, digamos así, no me sale la palabra,
como ese prisma desde donde está mirando la realidad a través del remedio de la enfermedad parecida al remedio que la curó, y después se empieza a encontrar con una realidad propia, pero que la vive como suya, aunque nunca la tuvo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Y eso es el aspecto a mí más alucinante para mí de la homeopatía, ¿no? De que la Y gente... lo que pasa es que todo lo que nosotros mostramos hacia afuera es la manifestación de un proceso dinámico interno que se está haciendo durante todo el tiempo. Y que es imposible que esté parado. O va hacia adelante, o va para atrás, o va para un costado. Pero nosotros estamos cambiando todo el tiempo, nos demos cuenta o no. A veces cambiamos rigidizándonos cada vez más en un área que es absolutamente enfermante. A veces nos conectamos cada vez más con nuestra potencialidad más verdadera y ahí tenemos un proceso de curación, porque nos conectamos con más diversidad de recursos. Así que aparte, pasa por ahí. La vida es dinámica, la etiqueta no. Así es. Y lamentablemente nos pasamos parte de la vida etiquetando situaciones, personas, circunstancias, lineamientos de todo tipo, políticos, religiosos, son todas etiquetas. Y la vida es dinámica, tiene otro dinamismo en la vida. Bueno, no sé si hay alguna respuesta. Igual van a salir en los teléfonos y las direcciones, tanto de Ana como de Inés, van a estar ahí para que los asistentes quieran comunicarse con ellas por consultas, por interconsultas. El jueves que viene vamos a tener al doctor Ariel Medina con sus casos clínicos y materia médica, y el último jueves del mes, el 27, al doctor Cataldi, así que este va a ser un mes maravilloso. Yo les agradezco muchísimo a Inés y a Ana esta clase que nos han dado esta tarde. Creo que nos vamos muy contentos todos y llevamos mucha información y una gran lección para poder comportarnos con nuestros pacientes de la manera más libre de prejuicios, porque en el fin este ha sido un Ateneo para hablar de los prejuicios, ¿no? Y así que les agradecemos mucho a Ana y a Inés, y bueno, abrazo grande a todos, y si quieren decir algunas palabras ustedes dos, si no, hasta aquí llegamos hoy. Lo único que quiero decir es que muchas gracias a la Universidad Candegave, a vos en particular por el algoritmo que a mí me encanta, a Miguel que nos ayuda, a Inés que hace muchos años trabajamos juntas y es un gusto para mí trabajar con ella, y les pido disculpas a todos por el despelote de la desconexión al comienzo, que era imposible, bueno, así que bueno, es un gusto para mí estar acá. Bueno, muchas gracias. Gracias Marcelo, gracias Miguel, un cariño a todos, el taller es maravilloso y bueno, un afecto enorme. Bueno, y mucha suerte en el taller que vas a empezar a dar. Bueno, dale, gracias. ¿Sí? Gracias. Bueno, un abrazo a todos, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Hasta siempre, hasta el jueves.